Hola, aquí Historias Simples al habla. Este será mi primer video hablando y no usando algo como lo es el Loquendo. ¿Por qué lo hago? Sencillamente porque quiero obtener esa sensación de familiaridad a la que los quiero acostumbrar. Y de paso acostumbrarlos a una manera de hablar que es la mía, que básicamente se basa en hablar de todo y nada y darle demasiadas vueltas al asunto. Así que sin más, espero que esto no represente un problema para ustedes. Si llegan a tener alguna duda, estaré dispuesto de leerla. La Guarda de las Flamas está a punto de llegar a su 10º capítulo. Y bueno, dejando de lado que estuvo abandonada como medio año, quisiera hacer este pequeño video de datos acerca de los personajes, acerca de la historia vista hasta el momento. Porque sí, no hay otra razón, simplemente me encanta este tipo de videos, incluso cuando realmente el canal no tiene un alcance del que debería de estar orgulloso, pero de cualquier forma. Intentaré ordenar este video lo mejor que pueda, haciendo primeramente los datos con respecto a los personajes ya vistos, para posteriormente partir de lo que serían los datos de la historia, cosas que se me hicieron curiosas, etcétera, etcétera. Serían más como preguntas que me hice a mí mismo durante la creación de la historia. Y sería todo. Sin más, simplemente quería dar esta pequeña introducción acerca del cambio tan repentino. Esto no va a afectar a videos futuros si es el caso de que llegara a preocuparlos. Así que sin otro anuncio que hacer, espero que disfruten este video. Chao. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. De fútbol encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse. Con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en La Guarda de Argentina las para cada Flamas mundial, tiene un de origen Carlos bastante Fernando Martín. curioso, La puesto nación que su de creación medallas realmente no en el estaba partido. contemplada como México algo que debía de ganando ser lujo trabajado sobre Bélgica. completamente. Como siempre, Fernando, un En placer pocas estar con palabras, ustedes y no creé la disfrutar historia a una vez propósito, más de una sino jornada que de terminé deporte creando la historia muy por accidente. entretenida. Creo que nadie se daría el lujo de mentir si digo que todos hemos soñado con este tipo de historias. Y no me refiero particularmente a que digas que voy a crear una historia de pies a cabeza, sino que simplemente hemos creado pequeños escenarios en nuestra cabeza. Benzema. Es que es una historia bastante curiosa que tengo, ya que la historia no es algo que haya hecho, haya tomado un lápiz, haya tomado mi teléfono y me haya puesto a escribir, sino que simplemente cuando el Loquendo estaba muy de moda, conocí una aplicación que se llama La Voz de Sueira. Entonces tomé esa maldita aplicación y comencé a hacer pequeñas historias conforme se me iban ocurriendo. Cabe aclarar que parte de esas historias eran para mí. No en ningún momento la había contemplado para llegar a subirlas o llegar a un escenario grande con esto. Acá está Leo Y Messi. de hecho, gran parte de los conceptos, barra personajes, barra ideas, ni siquiera estaban contemplados para una historia. Simplemente lo mejor que podía hacer en ese tiempo de antaño Lionel era Andrés simplemente Messi. copiar historias muy famosas de internet o muy famosas Benzema. del YouTube de ese tiempo y Dembélé. decir que eran Hizo mías. un par. Evidentemente me engañaba diciendo que eran pues Dembélé. mías, vaya. Entonces, de a poco fue surgiendo esa Messi idea. llamándose bien al En ese árbitro. momento Minuto me di 2. cuenta de un pequeño patrón que existía acerca de esa pequeña comunidad como lo eran las audioseries. Y de nuevo, llegando al tema, no soy nadie para juzgar ese tipo de cosas, pero tomando en cuenta que gran parte del contenido de las audioseries fue decadente, esta pequeña idea que originalmente era por mame, Sigue la posesión. de a poco fue tomando forma. Inicialmente inició como ese tipo de cosas Lionel que Andrés usualmente hace una Messi. persona antes de El dejarla el mundial resto de está su vida. dejando Era 3 minutos simplemente más decir, por y si hago jugarse. una historia, y si hago una Jason historia, Park. pero Benzema. realmente nunca me animaba a Ousmane hacerlo. Dembélé.
En ese momento introduje a Nari Miller como un personaje intentando introducir un concepto completamente nuevo, como lo es poner a una mujer dentro de una historia y que sea la protagonista. No hace falta aclarar que esto puede ser fuertemente pegado a que historias como el diario de Jaden estaban teniendo cierta popularidad. Pero en ese momento yo pensé que al ver esos patrones que en ese momento yo identifiqué, dije, oye, ¿por qué no pongo una mujer de esta manera? Y así evito caer en los clichés típicos de un personaje hombre. Porque yo en ese momento era consciente de mi falta, de mi evidente carencia al momento de escribir, porque casi siempre mis historias eran un manga. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los protagonistas, si entre comillas puedo llamarlos de esa manera, básicamente estaban rodeados de historia donde todos los elementos, todos los personajes que no hace falta aclarar, pero eran mujeres, básicamente estaban detrás del protagonista. Y una persona real, una persona que se dedica a esto, llega a ver este tipo de trabajos, por Dios, me crucifica. Y bien, realmente no hay otro tipo de explicación para lo que es el personaje y para lo que es la historia. Simplemente fue una idea en la que intenté sonar como alguien novedoso, o alguien que sabía, alguien que quería imponerse dentro de este género, pero conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta de la cagada que se va a mandar y tuvo que hacerlo, porque, bien, creo que este es un dato muy personal o muy innecesario, pero yo soy una persona muy arraigada a lo que es el trabajo. Y si voy a empezar un trabajo, no importa si me tome 6 o 8 años, lo tengo que acabar. Algunos lo pueden llamar procrastinación, y de hecho lo es, pero a mí no me puede quedar esa espina siempre de que debo de dejar un pendiente que nunca voy a acabar. Así que una de las principales razones por la cual la historia sigue en emisión y sobre todo comenzó a emitirse fue porque me dije a mí mismo, hazla cabrón, o si no te vas a quedar con este resentimiento toda tu vida. Y en lo personal, esta ha sido una experiencia bastante agotadora, especialmente porque tengo que encontrar tiempo para editar, tiempo para escribir, tiempo para básicamente todo. Pero no voy a negar que el simple hecho de ver mi trabajo publicado y saber que yo mismo lo hice y por mi propia mano está ahí, es una satisfacción que nadie te puede quitar, así como cualquier logro que es básicamente toda tu vida. Bueno, y ahora que ya les platiqué un poco acerca de la persona que está trabajando en esta historia, la persona que está detrás de historias simples, y sobre todo haberles explicado el origen de esta, no de esta historia, sino de este proyecto que terminó convirtiéndose en lo que es ahora. Estoy bastante orgulloso, no voy a negar eso. Así que bien, como lo he dicho, una o mil vistas, cualquiera es bienvenido. Así que de una vez vayamos empezando con los datos curiosos acerca de los personajes, porque ya me estoy desviando mucho del tema. Arrancando con Nari Miller, la protagonista de la historia, tiene bastante que decir acerca de lo que fue este personaje. Nari Miller, como mencioné, era un personaje que intentaba introducir como un concepto nuevo, como una mujer como protagonista. De ahí que su personalidad inicialmente sea de ese tipo muy odiosa, porque ese es el objetivo, o sea, de igual forma como si lo hubiera hecho hombre, o siguiera siendo mujer, mi objetivo era conseguir un protagonista que fuera sumamente odioso. No quería conseguir un protagonista que de alguna manera encajara con la persona, con el espectador que viera el video, porque simplemente no era mi estilo, sino que simplemente quería probar algo más. Y aparte, quería que la persona que viera la historia dijera que al ser un personaje con su propia personalidad, esa propia personalidad era la que hiciera que el personaje ganara el cariño. Si bien la pudiera definir como con una palabra, yo la definiría como mamona, porque pasó por varios procesos.
Te voy a decir que hice como 30 intentos para tratar de ver cómo podría ser y ese fue el mejor de todos. Porque básicamente lo que tenía planeado en el concepto en crudo para Nari era una mujer no de carácter firme, sino de un carácter fuerte y reservada. Alguien que cada que hablara de tal manera que no fuera una aportación muy importante, sino que simplemente hablara y jodiera. Para que tomes un ejemplo acerca de lo que me estoy refiriendo, tomemos de ejemplo a Korra de Avatar. Quería definir tan solo un personaje que con una simple vista tuvieras una ideología acerca de cómo podría ser esta persona. Pero en cuanto la tratas, te das cuenta que es una persona completamente diferente al esquema que ideaste. En este caso, Nari Miller está interpretada como un personaje que de lejos podrías ver como alguien serio, pero ya que estás tratando te das cuenta de que es una persona bastante impulsiva y sobre todo muy inestable. Otro detalle que podría agregar a la lista de sus curiosidades, sin entrar en un perfil psicológico o técnico, es que simplemente agregué ese odio por los vegetales y su gusto por los dulces simplemente porque se me hizo bien ponerlo como una especie de contraste. Al ser una persona en la que básicamente podrías esperar todo tipo de comportamientos agresivos o muy reacios, quise poner que sus gustos fueran principalmente basados en rechazar todo lo que podría ser considerado comida seria y abrazando todo lo que sea infantil o relacionado a algo que alguien de su porte no podría comer ni en pedos. Ay Dios, este detalle creo que nadie lo habrá preguntado jamás en su vida, pero respondo porque algunas personas, me refiero al único amigo que tengo posiblemente, me ha hecho esta pregunta. Creo que aquí sería un buen tema de interés, sobre todo porque algunas personas, y por personas me refiero al único amigo que tengo y genuinamente ve mi historia porque le interesa. Puede que algunos no lo hayan notado, puede que algunos otros sí, pero la relación de Nari y Lucas no está definida como una pareja. Se ha mostrado que su relación es como la de cualquier anime cliché de la plataforma. Güeyes que simplemente se llevan muy bien como hermanos, pero en ningún momento han mostrado intenciones amorosas con el otro. Y de hecho, y soltando un poco de spoiler de lo que va a ser el trabajo a futuro, este tipo de interacciones no van a ser posibles. Como otro detalle trivial agregado al personaje y sobre todo para rellenar el video, es que en ningún momento en la creación de Naji, cuando pensé en su apariencia específicamente, yo no la tenía contemplada como una mujer bella. Resumiéndolo en pocas cuentas, yo simplemente iba a decir la culera es fea, pero si se cuida bien o si se pone maquillaje, puede ser bastante bonita. De ahí que constantemente haga ese contraste que aunque pueda llegar a eso de ser hermosa y todo lo que tú quieras, ella desprecia constantemente el tipo de productos de belleza femenina, tales cuales son como los vestidos, el maquillaje y todo ese tipo de cosas, debido a que ella en el pasado iba a ser una experiencia muy corta contada por ella misma. A ella no le gustan en particular sus vestidos, ya que casi siempre se siente muy arraigada a ese tipo de costumbres y particularmente como parte de esas costumbres las tuvo por el propio Kian, su maestro, es por eso que lo ve más como un compromiso que quiere evitar antes que algo que se pueda poner directamente. Como dato para cerrar este video, voy a decir que Nari Miller es el personaje que me evitó caer en la autoinserción, ya que, como lo mencioné al principio del video, la hice mujer porque sentía que al tener la vida de una persona, entre comillas, en mis manos, sentía cierta vergüenza ajena al someter a una mujer a los típicos clichés de una autoinserción. Así que por ella y sobre todo por mi pensamiento lógico de hace años, están teniendo una historia más o menos decente.